Gracias por compartir otro día más en un devocional. El devocional de hoy lleva como título Leyendo la Biblia espiritualmente, basado en Hechos 8:30. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? La reflexión tomada hoy de uno de los devocionales de Nowen dice de la siguiente manera. Leer a menudo significa recopilar información, adquirir nuevos conocimientos y dominar un nuevo campo. Puede conducirnos a títulos, diplomas y certificados. La lectura espiritual, sin embargo, es diferente. Significa no simplemente leer cosas espirituales, sino también leer sobre cosas espirituales de una manera espiritual. Esto requiere una voluntad, no solo de leer, sino de ser leído. No solo de dominar, sino de ser dominados por las palabras. Mientras leemos la Biblia, o un libro espiritual, simplemente para adquirir conocimiento, nuestra lectura no nos ayuda en nuestra vida espiritual. Podemos volvernos muy conocedores de los asuntos espirituales sin convertirnos en personas verdaderamente espirituales. Mientras leemos espiritualmente sobre las cosas espirituales, abrimos nuestros corazones a la voz de Dios. A veces debemos estar dispuestos o dispuestas a dejar el libro que estamos leyendo y simplemente escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de sus palabras. ¿Qué podemos aprender y cómo lo podemos poner en práctica? ¿Qué Dios nos está diciendo? No es leer por leer. La Biblia no se lee por leer. La Biblia es un proceso en el cual nosotros leemos, Dios nos habla y tenemos que responder y permitir que el Espíritu nos cambie y nos transforme. Al leer la Biblia como un libro espiritual, tenemos que esperar una transformación espiritual. No leemos la Biblia solamente para el conocimiento, sino para la transformación de la mente, de nuestro corazón y la transformación de nuestras acciones. Debemos asumir una postura espiritual cuando leemos la Biblia. Debemos leer para ser transformados, no leer por leer, como ya he mencionado. No es entender solamente con la mente, sino también con el corazón. Y es también poner en práctica lo que Dios nos está hablando y diciendo. Hay un método, entonces, que les quiero sugerir de manera práctica. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Hay un método que ha sido utilizado en la historia de la iglesia a través de los años y es el método conocido como lectio divina o lectura divina. Y asume este método que Dios nos está invitando a una interacción con Él y una conversación con Él mientras leemos las Escrituras. Existen diferentes maneras de hacer este tipo de lectura. Aquí les voy a sugerir algunos pasos sencillos para que usted siga en este día y quizás en esta semana. Y permita que su lectura, Dios sea invitado en su lectura de la palabra y usted interactúe con Dios. No sea una lectura solamente para usted, sino que una lectura que Dios le hable y le ministre también a usted. Y estos son los pasos que yo les sugiero. Número 1, leer. Después que usted haya escogido su pasaje bíblico o su versículo bíblico, leer. Lee el pasaje bíblico. Léelo varias veces y si puede en voz alta para que la palabra usted la lea, pero cuando usted lee en voz alta también usted la puede escuchar. Así que es importante este paso. Número 2, reflexión. Reflexione sobre el pasaje bíblico y deja que Dios le hable a través de ese pasaje bíblico. Usted comienza a usar su mente, sus conocimientos, pero al mismo tiempo permita que Dios trabaje en su mente, en su corazón y en su espiritualidad y cree esa reflexión profunda. Número 3, responder. Ore sobre el pasaje bíblico y sobre lo que Dios le habló. Si el pasaje bíblico, por ejemplo, habla de amar a los demás, usted va a orar para que Dios le ayude a amar a los demás. O le ayude a amar a esa persona que se le hace un poco difícil a usted relacionarse con. Eso es un ejemplo. Así que ore sobre ese pasaje bíblico y sobre lo que Dios le ministró y le habló.
Ore, haga una oración. Y número 4, encarna. Tome acción y encarna la verdad bíblica que leíste y reflexionaste y respondiste. Luego, ese cuarto paso es acerca de tomar acción. Si leyó un pasaje bíblico acerca de perdonar y usted sabe que tiene que perdonar a alguien, entonces se espera que en ese día usted vaya y se mueva hacia esa reconciliación y hacia ese perdón. Esto es una manera de leer la Biblia desde esa perspectiva espiritual. Espero que le haya sido de bendición. Oremos. Señor, nos acercamos a tu palabra con mucho temblor y temor y respeto, Señor, porque sabemos que tu palabra es tu voz para nosotros. No queremos que se convierta en un libro normal, Señor, para nosotros, ni rutinario, sino un libro como lo que es, un libro de guía espiritual, un libro de transformación, las palabras tuyas vivas. Ayúdanos, Señor, a escuchar cada vez que leemos la Biblia, a reflexionar, a orar sobre ella y a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a hacer esto en este día. Y aunque a veces nos encontremos con cosas difíciles que tú nos pidas, que tu Espíritu nos dé la fuerza para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vaya en paz.